Bueno, buenas tardes a todos, espero que estén bien chicos. Les doy la bienvenida al desarrollo del proyecto que tenemos desde el aporte de historia regional. Y para eso yo compartí un material en la plataforma. En la sección de lecciones van a poder encontrar nuestra primera lección y varios ejercicios para ir afianzando lo que ustedes van leyendo. Y bueno, hay algunas cuestiones que también tienen que investigar, ¿sí? Antes que nada, nosotros para comprender un poquito mejor este tema, sí o sí tenemos que hacer un recorrido por la unidad 1, ¿sí? Especialmente cuando hablamos de las herramientas de análisis y la metodología de la historia regional. ¿De acuerdo? ¿A qué hago referencia? A diferenciar bien qué es historia regional, qué es historia de la región, a tener bien en claro, por ejemplo, el concepto de territorio, el concepto de regionalización, el concepto de disminución de escala de análisis. Bien, y si tenemos bien en claro estos conceptos, vamos a poder ir avanzando en lo que tenemos que hacer desde nuestra parte, ¿no? Así que bueno, nuestra, nuestro aporte tiene que ser sí o sí desde historia regional, ¿de acuerdo? No desde historia de la región. Yo sé que el producto va a ser una cartillita y necesariamente va a haber una referencia de tipo histórica, pero en mi caso la idea es que ustedes puedan por lo menos aproximarse a ver cómo se trabaja desde historia regional, ¿sí? Y en este caso no es la excepción. Mi idea general es que ustedes hagan historia regional. Y para eso vamos a centrarnos en la producción bovina y la introducción del ganado mayor en Luracatao, en el Valle del Luracatao, creo que se llama así el proyecto. Si nosotros tenemos en cuenta cuando se dice Valle del Luracatao, ya tenemos que tener en cuenta que hay una regionalización, ¿sí? Porque hay que tener presente que ese Valle del Luracatao se encuentra dentro del Valle Calchaquí, así que alguien lo tuvo que llamar de esa manera, Valle del Luracatao, seguramente por alguna condición geográfica o quizás histórica o por el topónimo del lugar, bueno, vaya a saber, ¿no es cierto? Y fíjense que en los últimos tiempos han salido muchas regionalizaciones. Se ha hablado del Gran Salta, por ejemplo, del AMBA, ¿sí? ¿Qué será el AMBA? Bien, en las noticias lo dicen, pero bueno, son regionalizaciones que han salido, ¿no? Como para dar ejemplos. Así que también el tema de la regionalización del Valle del Urgatao en algún momento alguien la tuvo en consideración y decidió llamarla así a esta región. Bien, la idea, bueno, es ir analizando fuentes. Es muy difícil conseguir fuentes y material serio con respecto a la temática. De hecho, el material que yo les compartí en la plataforma básicamente es de interpretación personal, ¿sí? Es una producción propia, pero hay que alertar, ¿no es cierto? Es basado más que nada en supuestos que se tienen que corroborar en base a la investigación. No dejan de ser supuestos e ideas que pueden ayudarnos para poder investigar e ir sabiendo un poquito más de la temática. ¿De acuerdo? Bueno, sin más preámbulo, vayamos a ver que nosotros, si no tenemos esas fuentes, vamos a tener que recorrer a la historia oral y en este caso a entrevistas que ustedes puedan realizar a personas que sepan sobre la temática. Bien, como se trabaja en historia regional, la idea es partir de una hipótesis. Y en este caso, la hipótesis que nosotros manejamos está acá. Bien, en donde dice las prácticas de las corridas tienen sus fundamentos en las relaciones de reciprocidad que existían en el mundo andino. Bien, esa es la principal hipótesis que nosotros debemos develar, investigar. Aunque podríamos haber trabajado otras, ¿no? Por ejemplo,
como que el ganado mayor desplazó en relevancia al ganado autóctono, a los camélidos, a las llamas, las vicuñas, las alpacas, ¿sí? Otra hipótesis como que esta introducción cambió los hábitos alimenticios de la población. Bien, pero hagamos un pequeño repasito que por ahí ustedes habrán leído o pueden investigar en internet, ¿sí? ¿Qué es el mundo andino? ¿Qué es la reciprocidad? ¿Qué son las corridas? ¿Sí? Entiéndase por ese mundo andino, a ese mundo que existía antes de la llegada de los conquistadores y que estaba supeditada a la región de los valles, perdón, a, al- a la región de la cordillera de los Andes, bien, más que nada a la región de la cordillera de los Andes, ¿sí? Como ustedes saben, la región de la cordillera es muy extensa, pero digamos de los Andes centro meridionales, que podría ser, si uno se ubica de norte a sur, justamente en el centro de los Andes, ¿sí? Y la región que nosotros conocemos como el Uracatao pertenecía a esa región, ¿sí? A ese mundo andino, ¿sí? Y está ligado muy fuertemente, ¿ya? Y eso lo demuestran los vestigios arqueológicos, ¿sí? De desarrollo que existe, de desarrollo social que existió en la zona antes de la llegada de los españoles, bueno, producto, entre muchas otras cosas, de la incursión incaica hacia estas partes, ¿sí? En ese mundo andino existían esos lazos de reciprocidad, que son los lazos de solidaridad y ayuda mutua entre los ayllus. ¿Qué son los ayllus? Digamos que los ayllus se entienden como las familias, ¿sí? El grupo social más importante, eh, de la organización incaica, ¿sí? Eh, bueno, en este sentido la reciprocidad salía a la vista cuando una familia necesitaba de la ayuda de otra familia, ¿de acuerdo? Y acá yo hago un paralelismo, que ese mundo andino no se parece mucho al mundo que nosotros conocemos, ¿sí? Que no quedan eh, muchas cosas que rescatar de ese mundo andino. Bueno, digamos que existen, pero bueno, muy brevemente, ¿sí? Y acá, bueno, hago un ejemplito, ¿no es cierto?, del concepto de minga te voy a dar, que es básicamente no te voy a ayudar, no te voy a ayudar a hacer ese favor. Bueno, esa terminología es andina, bien, y la minga en el mundo andino era justamente una tarea de solidaridad y de ayuda mutua entre esos ayllus, ¿sí? Entre esas familias, bien. Y después, bueno, pensemos en, y esto es una construcción conceptual muy personal, si ustedes quizás sepan más de la temática. ¿Qué son las corridas? ¿A qué se hace referencia cuando se habla de esas corridas? ¿Cómo se las puede definir a esas corridas? ¿De qué se trata, no? ¿En qué meses se lleva a cabo? Yo puse de abril a mayo. Quizás tiene otra periodización. Pero bueno, eso es también un trabajito que ustedes pueden hacer, ¿no? Yo la definí como una práctica ganadera, donde también se ven aspectos sociales y culturales, ¿bien? La definí que se da entre esos meses y en qué consiste en el traslado de las cabezas de ganado de un lado hacia otro, ¿sí? Y en esta actividad se ve la reciprocidad, ¿sí? Se ve la ayuda que se dan los distintos productores, ¿sí? Que no tan solo van a contar con el apoyo de su círculo familiar más cercano, sino también de otros productores, ¿sí? Eh, bueno, los que conocen la práctica de la corrida, quizás allá se juntan en un solo corral, se dan la marcada, la señalada, después se termina con bailes, cantando coplas, ¿sí? Haciendo el culto a la Pachamama y otras cosas más. Bien, estaría bueno que ustedes me puedan contar o investigar de qué se trata el tema de las corridas. ¿De acuerdo? Yo acá puse que en esta práctica se ve que hay reciprocidad. Bueno, eh,
Ahora vamos a la referencia histórica, ¿sí? Como ustedes sabrán, este ganado mayor no es un ganado autóctono, sino que es foráneo traído por los españoles, pero que se adaptó bastante bien a la zona, ¿sí? Con sus particularidades, pero digamos que es un ganado que eh, suplantó en relevancia a los ganados autóctonos como los camélidos, por ejemplo, ¿sí? Los desplazó en casi todo sentido, especialmente en el consumo eh, referido a la carne, por ejemplo, ¿sí? Esta introducción supuso grandes cambios en la parte, si se quiere, ambiental, ¿sí? En la parte también de costumbres y de tradiciones, ¿sí? Y finalmente digamos que su crianza se estableció firmemente después de las guerras calchaquíes. ¿Por qué después de las guerras calchaquíes? Porque digamos que los españoles no podían tener un asentamiento firme dentro de los valles calchaquíes, sino a posteriori de las guerras calchaquíes, así que por ende imagínense que era muy difícil mantener al ganado, ¿no es cierto?, en un solo lugar. Bien, eh, tras esa finalización de esas guerras calchaquíes, ¿no es cierto?, acá yo pongo que la región del Urcatao pertenecía a lo que es la hacienda de Molinos, sí hago una breve referencia de cómo fue repoblada la zona, ¿de acuerdo? Y que con el correr del tiempo muchas familias descendientes de estos pueblos indígenas, hoy llamados pueblos originarios, se hicieron dueños de esas cabezas de ganados que aún quedan. Bien, y acá digamos que surge un pequeño conflicto porque si bien uno puede tener ganado, no puede tener las tierras suficientes donde llevar a cabo su producción. Sí, esto va a traer conflicto con el tiempo, especialmente en el acceso a la tierra, y quizás uno de los motivos por los cuales de ese traslado también a las zonas más altas, porque bueno, hay pastizajes, pero bueno, igual hay que pagar lo que se conoce tradicionalmente como el yerbaje, ¿sí? ¿Qué será el yerbaje? Bueno, es otro concepto para investigar. La temática en sí es muy interesante para ustedes, digamos, quizás tengan familias de productores que se dedican a estas tareas, pero si nosotros vamos analizando y vamos, digamos, como uno haciendo lupa, ¿no?, en la temática, va a ir poder viendo que salen otras subtemas o otras particularidades muy a tener en cuenta, como cuáles, por ejemplo, como la reciprocidad, como la cuestión del yerbaje, como la cuestión del acceso de la tierra, como la cuestión de las corridas, ¿no es cierto? Y otras cosas más también que se puede dar analizando esta temática. Finalmente, y para ir cerrando, para que ustedes vean un ejercicio de historia regional, ¿sí? Decíamos que la historia regional parte desde lo macro hacia lo micro, y nosotros no analizamos la introducción del ganado mayor, por ejemplo, en los valles calchaquíes. Si analizamos el Valle Calchaquí, tenemos que ver todo el Valle Calchaquí. Y si vemos el análisis del ganado mayor en Molinos, tenemos que ver todo el departamento de Molinos, ¿sí? Así que partimos desde lo más grande hacia lo más pequeño, ¿sí? De lo más pequeño en este caso sería el análisis de la introducción del ganado mayor en el Valle del Uracatao, donde hay otra regionalización propia como el Valle del Uracatao, que también, bueno, sería interesante investigar a qué se debe esa regionalización. Así que bueno, chicos, este es de alguna forma nuestra introducción de primera clase. No se olviden de entrar a la plataforma, ¿sí? En el curso de Historia 3 buscan una carpetita y ahí está la carpetita relacionada con el tema, ¿de acuerdo? Y también hay una lección referida a esto. La idea es que vayan haciéndola y completando, leyendo e investigando. Bien, como les dije, no quiero que el trabajo quede supeditado a una simple referencia histórica, sino que ustedes también puedan investigar y puedan aproximarse a cómo se trabaja desde historia regional. Así que bueno, ya nos estaremos viendo muy prontamente en nuestras asesorías por Zoom.
Así que yo me voy despidiendo y disculpen si hubo algunos contratiempos como los mensajes que llegaban, ¿sí? No pude poner en modo avión. Así que, bueno, si hay dudas, sugerencias y esas cuestiones, las vamos a trabajar en Zoom. Igualmente voy a seguir haciendo estas especies de videos tutoriales a la medida que vayamos trabajando. Así que nos vemos, chicas y chicos.